de Trendeando y bueno, les cuento que este fin de semana se llevó a cabo la ceremonia número 25 de los premios TV y novelas en Bogotá, en donde se reconoció lo mejor de la televisión y por supuesto el talento de nuestra tele asistió al evento y protagonizó algunos momentos importantes de la premiación. Nuestra tele se llevó varios premios, señores, así que hay que sacar el pecho y vamos a recordar icónicos momentos. Se recordaron en esta premiación como las Juanas. ¿Quién no se vio la Juana? Yo era Juana Valentina en el colegio, yo jugaba y yo era Juana Valentina. ¿Tú eras Juana Valentina? Ahí estamos viendo, si tú cuál eras. Ay, no me acuerdo. Yo también jugué obviamente eso en el colegio porque todas éramos las Juanas y bailábamos como las Juanas y todo porque eran divinas. Yo no era ninguna Juana, pero Angie Cepeda como me gustaba. Ay, Angie Cepeda, bueno, yo era Juana Valentina en la novela y estábamos viendo cómo recordaron esta importante producción de nuestra tele. Estuvieron en el escenario Judy Enríquez con Pepe Sánchez, que son grandes actores de la televisión colombiana, junto a Catricia Choque, que estaba bellísima. Ella era Juana, si mal no estoy, era Juana Bautista. Juana Bautista. Era Juana Caridad. Juana Caridad era la monjita. Yo las confundía a las dos. Y ella últimamente también como que se caracteriza por los personajes de villana, ella ¿no? cambió Es así como radicalmente. villanonga. Ay, pero es que por favor, tiene toda la cara y todo el porte para ser una excelente villana. Estos fueron los premios de los recuerdos y de los reencuentros. ¿Qué tal en este escenario? A dos grandes de la novela de nuestra tele también, Betty la Fea, Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco, que se volvieron a encontrar después de esta exitosa novela. 15 años. 15 años. Wow. Exitosa, la más exitosa de la historia. Traducida a muchísimos idiomas. 28. De hecho, está en el récord Guinness como una de las novelas. Como la novela más exitosa de todos los tiempos. Imagínate, se tuvo 28 adaptaciones en todo el mundo, en todos los países, hasta en Rusia. Más de 25 idiomas. Adivinen cuál era mi personaje favorito. Aquí sí te lo digo porque es que la tengo fresquecita. ¿Cuál? Pues ¿cuál otra? La Peliteñida. Obviamente. Me encantaba la Peliteñida, como batía ese pelo divino. Oye, la Peliteñida, los 6 semestres en la San Marino, que no una telenovela muy difícil, muy diferente que de verdad marcó historia por el... Normalmente estábamos acostumbrados al drama, muy melodramática. Esta que se va un poquito más a la farsa. La pobre que se vuelve rica, le roban el hijo. Exactamente, porque este es el sello de las telenovelas colombianas. Así se han caracterizado las telenovelas colombianas. Entonces vamos a ver cuáles fueron los ganadores de la noche que dejaron el nombre de nuestra tele muy en alto. Vamos a ver. El canal RCN se alzó con 15 galardones de las 25 categorías que se premiaron en la gala de los premios TV y novelas. Mil gracias a todos ustedes, todos los que votaron. Diomedes, el cacique de la Junta, se llevó 8 estatuillas, entre las que se destacan las categorías Novela Favorita, Kimberly Reyes como protagonista femenina favorita de novela, Alejandra Azcárate como villana favorita de telenovela, Laura Rodríguez fue reconocida como la revelación del año y Orlando Liñán como protagonista masculino favorito de telenovela. A Diomedes, el cacique de la Junta, este es para ti, maestro. Lady la vendedora de rosas fue la serie con más premios en esta gala, llevándose 4 estatuillas, exaltando el trabajo de Brian Moreno como protagonista masculino favorito de serie, Yuri Vargas como villana favorita de serie y Mayida Isa como actriz de reparto favorita de serie. Muchas gracias a todos los que votaron. Laura Tobón obtuvo el reconocimiento de los colombianos como presentadora de farándula favorita de noticiero. Producciones como Anónima y Celia también obtuvieron una estatuilla en las categorías protagonista femenina favorita de serie y villano favorito de serie. ¡Qué bueno! Tremenda fiesta, de verdad, sí, que se le estaban pasando muy bien. Y esta novela de Diomedes Díaz, esto es un homenaje al gran ícono de la música vallenata, arrasó en esta premiación. Ustedes no sé si han tenido la oportunidad de verla, acá en Estados Unidos se puede ver por nuestro canal hermano, por Mundo Max, y es una producción muy bien hecha, los actores son de primera mano, es revivir y escuchar esos vallenatos memorables del gran cacique el de gran la Diomedes Díaz, claro que sí, pero oye, también abrió la presentación Carlos Vives y fue homenajeado como el gran ídolo por más de 25 años de carrera como músico y actor, premio entregado por Amparo Grisales. Imagínate Mírate tú, la diva de la televisión venezolana. De la televisión colombiana. De la televisión colombiana. Perdón, es que lo tengo siempre presente. Perdón, se me salió. Pero es que la diva de la televisión colombiana y de verdad hay que resaltarlo porque cómo podemos olvidar las muñecas de la mafia, que fue una de las novelas que también ella estuvo, pero también ella como figura
figura emblemática de Colombia, es una señora de más de 60 años que ha tenido muchísima ahí la estamos viendo. buena participación en novelas colombianas y se ha mantenido espectacular. Y nada más y nada menos, ella tuvo el honor de darle a Carlos Vives ese reconocimiento, ahí la estamos viendo, pero además recordaron el protagónico que hizo Carlos Vives, que lo lanzó, digamos, en el ámbito de la actuación, y fue Escalona junto a Florina Lemaitre, quien también estuvo presente. Como les decíamos, estos premios fueron premios de recuerdo gratos de la televisión colombiana. Ahí estamos viendo imágenes de esta gran telenovela que fue en 1991. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Esta es la telenovela con la que él se lanza, ¿verdad? La actuación. Él participó en El Gallito Ramírez, pero también esta fue, digamos, la que lo lanzó al estrellato en el mundo de la actuación. Porque claro, fue la que más tuvo reconocimientos. Pero también hubo un momento muy importante con Carlos Vives, el momento de la noche de este Samario, porque le entregó el premio a Margarita Rosa de Francisco, su ex esposa, por su trayectoria de 30 años. Y por supuesto el momento fue de mucho nervio en el escenario. De hecho, Margarita que le dice, yo estoy nerviosa de por sí por recibir esta premiación y por estar en este escenario, pero ¿cómo me hacen esto? Esto no tiene nombre. ¿Cómo me ponen a Carlitos a entregarme este premio, Dios mío? ¿Quién habrá sido el maestro del autor intelectual de este complot para causar este momento tan interesante? Mira estas caras. Ellos no sabían ni qué decir, tenían nervios, no sabían si reírse, si hablar, no sabían ni qué decir. Ay, pobrecitos, de verdad. Se sentían súper incómodos, pero bueno, aparte de que es algo polémico, yo creo que también era una forma, porque ellos dos enamoraron a todos los colombianos con su papel en El Gallito Ramírez. Fue ahí donde ellos decidieron casarse, imagínense eso. Y era una de las parejas más amadas y recordadas del país. Verlos juntos nuevamente en el escenario, pues bueno, más de uno revivió ese momento. De hecho, como una anécdota curiosa, ellos duraron 2 años de casados y ella manifiesta y dice en varias entrevistas que ella se casó con Carlos Vives porque la que se estaba casando era la protagonista de Gallito, no Margarita. Y ella dice, se casó fue la actriz, no la persona. Era muy niño, pero bueno, qué rico verlo. Este matrimonio lo televisaron y todo fue a todo dar. Fue el matrimonio, yo creo que el matrimonio más histórico en Colombia. Pues yo creo que yo tenía 1 año cuando eso pasó, pero de eso se habla y lo pudimos ver ahí. Claro que sí, pero chicos, hablando de producciones de talento colombiano, llegó el momento de ver las mejores producciones de nuestra tele. ¿Qué les parece si le damos un ojo al Prime? Este es un avance de las producciones de nuestra tele. En Doctor Mata, Alberto es consciente que su amor por otro hombre sería un infierno. A pesar de eso, mantiene una relación secreta con Pedro. Por su parte, Cecilia le insinúa a Nepomucemo que abusa de su avaricia. Te quieres quedar con todo, eres un encantador de serpientes. No me insultes. El Doctor Mata intentará matar a Mercedes en medio de una marcha. De igual manera, Angelines planea viajar a Europa. Si usted quiere, pues yo le organizo viaje también para que esté con él. Benito acusará a Nepomuceno de asesinato sin tener pruebas. Finalmente, el Doctor Mata se dará cuenta de que su empleada está ayudando a Mercedes a obtener pruebas para desenmascararlo. No se pierda un solo detalle de esta producción de lunes a viernes a las 8 de la noche, hora del este, solo por nuestra tele. No voy a presentar cargos. ¿Estás seguro, doctor? En A Mano Limpia, ¿cómo así no dices que estábamos los 3 en esto? el Grillo se dará cuenta que sus amigos lo abandonarán. Por su parte, la madre de Silvia dejará de apoyarlo. Entonces estás sola, Silvia. ¡Sola! Ya no cuentas conmigo. Vicente atentará contra la vida de su hermano Manuel y decidirá esconderse de todas las personas del barrio. Estoy por donde entró, pero... Mientras Jennifer se prepara para el matrimonio, muchos problemas ocurrirán en la boda. Richard con Viviana, con lo que quiera. Una vez más, Mónica le declara la guerra a su yerno. Así que no trate igual a ese. Finalmente, el Baby y Jennifer tendrán su primera noche como marido y mujer. Mire. A Mano Limpia, de lunes a viernes a las 9 p.m. hora del este, solo por nuestra tele. Espera. Usted se queda acá conmigo. ¡Ay, Bodorio! Doctor Mata se pone cada vez más buena, Dios mío. Oye, y a ti con eso que te gustan las bodas y eso, ¿no? A mí todo me gusta, Lo que tiene que ver con temas de telenovelas, mi amor, todo me gusta, todas las tramas, todo lo que sea un bodorrio, así una culebra bien enrollada. Oigan, niñas, pues bueno, llegó la hora de hacer una nueva pausa aquí en Trendeando, pero no se despeguen de sus televisores porque regresamos con mucho más.